Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. En este instante, quiero que reciban una bendición especial de nuestro Padre Celestial y bienvenidos sean todos a Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y hermana Kilsi Polanco. Hoy vamos a estar hablando de un tema que para muchos puede resultar chocante, pero no por eso deja de ser verdad lo que vamos a explicar. Hoy vamos a explicar que complacer al pueblo de Dios puede llevarte al fracaso. Nosotros, los ministros de Dios, tenemos la responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios. Nuestro deber es cuidar muy bien el rebaño que Dios nos ha confiado. Parte de nuestra responsabilidad es nutrir bien al rebaño. Así es que nosotros, los ministros, debemos cuidarnos de darle un buen pasto a las ovejas. Pero hay un problema en eso, y es que hay rebaños de ovejas que no son fáciles de alimentar. Ovejas que rehúsan el alimento que les das. Sí, hermanos, hay ovejas que quieren imponerse y quieren escoger el pasto a su gusto. Lo peor del caso es que hay pastores que se dejan dirigir por las ovejas y terminan dándole a las ovejas lo que ellas quieren comer. Y por ende las ovejas empiezan a desnutrirse y a enfermarse. Lo peor del caso es que cuando los pastores notan el daño que le han hecho a las ovejas, permitiéndoles a ellas escoger el pasto, los pastores empiezan a decidir y a dirigir el alimento que le van a dar a las ovejas. Pero desafortunadamente las ovejas se empiezan a ir. Pues notan que no están siendo consentidas o complacidas como antes. ¿Y qué ocurre? Ocurre que esas ovejas se van donde otros pastores que le permitan seguir escogiendo su pasto. Y ahí empieza el cuento de nunca acabar. Las ovejas empiezan a mover de pastor en pastor y los pastores, para no perder las ovejas, las empiezan a complacer en todo. Pero hay algo sumamente importante que hemos olvidado, y es que nosotros no trabajamos para las ovejas, sino para el dueño de las ovejas. Y el dueño de las ovejas es Dios. Por consiguiente, quien decide qué pasto deben comer las ovejas es Dios y no las ovejas, ni nosotros los pastores. Por lo tanto, ministros de Dios, busquen el pasto de sus ovejas en la Biblia y no en hojas sueltas, escritas por hombres con el único propósito de complacer al pueblo de Dios. Amados ministros, no lo hagan. No se empeñen en complacer los deseos del pueblo de Dios, pues eso los puede llevar al fracaso. Enfóquense mejor en obedecer a Dios, en hacer la voluntad de Dios, pues a eso fuimos llamados. Pues por más que te esfuerces en complacer los deseos del pueblo de Dios, no lograrás complacerlos a todos. Al regresar después de la pausa voy a revelarles los nombres de las personas que intentaron complacer al pueblo de Dios y, entérate, fracasaron por hacer eso. Ya volvemos aquí en Conociendo la Verdad. Quiero invitarles a que nos visiten en nuestra página www.kilsipolanco.com y una vez entren en nuestra página podrán ingresar al link de YouTube y ahí podrán ver todos los programas que hemos realizado hasta este momento de Conociendo la Verdad. También podrán ingresar a Facebook y a Twitter y ahí podrán conocer más de nuestro ministerio. Aquí estoy con ustedes de regreso en Conociendo la Verdad y el tema de hoy es: complacer al pueblo de Dios puede llevarte al fracaso. Y el primer punto nos dice que Aarón fracasó por complacer al pueblo de Dios. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Éxodo capítulo 32, el versículo 1. Por favor, te pido que me acompañes con tu Biblia. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, de este mismo acontecimiento, o sea, del fracaso de Aarón,
comentó el diácono Esteban en el Nuevo Testamento. Sí, Esteban, el mismo que apedrearon hasta matarlo. Este dijo: nuestros padres no quisieron obedecer a Jehová nuestro Dios, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, en este momento Aarón pudo haberse opuesto a esa petición del pueblo. Aarón pudo haberse excluido de esa blasfemia en contra de Jehová y decirle al pueblo: yo no. Allá ustedes si quieren hacer dioses falsos. Pero yo creo en un solo Dios y ese Dios es Jehová, quien con manos fuertes nos sacó de Egipto. Pero no. Aarón consintió con el pueblo y les dijo: bueno, pues aparten sus arcillos de oro que están en las orecas de nuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y el pueblo obedeció a Aarón, y Aarón les hizo un becerro de fundición con el oro que trajeron. Entonces clamaron en voz alta: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, pero qué infamia tan grande, qué traición tan grande en contra de Jehová nuestro Dios. Qué mal agradecido resultó ser ese pueblo de Israel. Pero ¿y cómo se atrevieron ellos a decir: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, cuando ellos mismos, en complicidad con Aarón, acababan de hacer esos dioses de oro? Hermanos, sin duda alguna, complacer al pueblo de Dios puede llevarnos al fracaso. Y lo peor del caso es que Aarón se atrevió a edificar un altar delante del becerro y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron a presentarle holocausto y ofrendas de paz a Jehová. En ese mismo instante Jehová se enojó contra ese pueblo rebelde y los quería consumir a todos. Y de no haber sido por la intervención de Moisés, lo más probable es que Jehová los hubiera consumido a todos, incluyendo a Aarón. Pero Moisés le habló a Jehová y le dijo: dale oportunidad a ese pueblo. No por ellos, pero hazlo por Abraham, por Isaac y por Israel. Recuerda que tú, Jehová, juraste por ti mismo que los multiplicarías y les entregarías la tierra prometida. Y así fue que Jehová se arrepintió del mal que pensaba hacerle al pueblo de Israel. Pero a todo esto Moisés no había visto el becerro con sus propios ojos. Así es que cuando lo vio, al igual que Dios, se enojó y le reclamó a Aarón y le preguntó: ¿por qué te ha hecho este pueblo que le has traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón trató de justificarse y de culpar y responsabilizar al pueblo. Pero Moisés sabía que Aarón también era culpable, pues él lo había permitido. Hermanos, de esta forma fue que Aarón fracasó e hizo fracasar al pueblo, pues Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. En fin, miles de hombres cayeron muertos por Aarón complacer al pueblo, haciéndole dioses de oro. Yo personalmente creo que eso se pudo haber evitado si Aarón se hubiese comportado como un verdadero líder y en lugar de complacer al pueblo de Dios hubiese obedecido a Dios. Pero no lo hizo y fracasó. En este instante ahora yo quiero que tú me acompañes a analizar el segundo punto. Te recuerdo que el tema es: complacer al pueblo de Dios puede llevarte al fracaso. Y el segundo punto nos dice que Saúl fracasó por complacer ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y eso lo vamos a confirmar en 1 de Samuel capítulo 15, el versículo 24. Y por favor, quiero que vayas junto conmigo a la Biblia. Y la palabra escrita dice así: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. El mandamiento de Jehová fue: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él.
Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. En fin, Jehová no quería que quedara nada vivo en Amalek. Nuestro Dios tenía sus razones para hacer eso, pues la ciudad de Amalek le había hecho la vida imposible al pueblo de Israel cuando ellos salieron de Egipto e iban camino a la tierra prometida. Jehová le había prometido a Moisés que él iba a eliminar del todo la memoria de Amalek. Y por eso Jehová le ordenó a Saúl que acatara su orden e hiciera todo conforme él le ordenó. Jehová le advirtió a Saúl que destruyera todo lo que había en Amalek y que no se apiadara de la ciudad de Amalek. Entonces Saúl, buscando obedecer a Dios, mandó a buscar al pueblo de Israel para ejecutar la orden de Dios. Y sin pérdida de tiempo, Saúl empezó a acatar la orden de Jehová. Y todo iba bien, hermanos. Saúl derrotó a los amalecitas, pero cometió el error de tomar vivo a Agag, rey de Amalek. Así es que Saúl y el pueblo de Israel perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero esa no fue la orden de Jehová. Nuestro Dios dijo: destruye todo lo que tiene la ciudad de Amalek. Y cuando Dios dice todo, hermanos, es todo. Por lo tanto, Saúl y el pueblo de Israel obedecieron a Dios a medias, a su conveniencia. Y eso hizo enojar gravemente a Dios. Nuestro Dios habló con su profeta Samuel y le dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Entonces, cuando Samuel, el profeta de Jehová, se encontró con Saúl, le preguntó: pero ¿y qué válido de ovejas y primado de vacas es este que yo oigo con mis oídos? A lo que Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. O sea, noten que Saúl sabiamente se excluyó de la desobediencia y por supuesto se incluyó en la obediencia. O sea, Saúl dijo: el pueblo perdonó los animales robustos, pero todo lo demás lo destruimos todos. Pero cuando Saúl terminó de hablar, el profeta Samuel empezó a hablar y dijo: Jehová te ordenó que destruyeras todo en la ciudad de Amalek y que los acabaras. Entonces, ¿por qué no escuchaste la voz de Jehová? Sino que poniendo la mano en el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. A lo que astutamente Saúl respondió: no fui yo, fue el pueblo. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Pero el profeta Samuel siguió hablando y le dijo al rey Saúl: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y en ese instante fue que Saúl le dijo a Samuel las palabras que leímos en la Biblia: he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, Samuel, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Y así, de esa forma, hermanos, fracasó el rey Saúl. ¿Por complacer a quién? Al pueblo de Dios, y desobedecer a Dios. En este instante te pido que me acompañes a analizar el tercer y el último punto de este tema. Te recuerdo que el tema es: complacer al pueblo de Dios puede llevarte al fracaso. Y el punto número 3 dice que en la actualidad muchos líderes religiosos fracasan por complacer al pueblo de Dios. Y eso lo vamos a confirmar en el libro 2 de Timoteo, capítulo 4, los versículos del 3 al 4. Y una vez más necesito que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí quien está hablando es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: van a venir tiempos difíciles.
Tiempos cuando no buscarán la sana doctrina. Tiempos donde pocos van a procurar enseñar la verdad. Tiempos donde muchos van a predicar conforme a la comezón de oído que tenga el pueblo. En pocas palabras, los ministros van a hablar de lo que el pueblo quiere escuchar y no de lo que Dios quiere hablar. Y todo eso va a provocar que muchos aparten sus oídos de escuchar la verdad y se inclinen a escuchar fábulas, o sea, relatos falsos sin ningún tipo de fundamento real. Pero hermanos, todos los ministros que hagan esto, de inventarse fábulas para complacer al pueblo de Dios en lugar de complacer a Dios, sin duda alguna van a fracasar. Pues nada de lo que ellos se inventen se va a cumplir, sino que lo que ya está escrito en la Biblia, eso se cumplirá. Pero luego, Pablo también le advierte. Después de advertirle todo eso a Timoteo, lo aconsejó y le dijo, pero tú, Timoteo, ¿sí? Tú, Timoteo, sé diferente. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. En pocas palabras, Pablo trató de decirle a Timoteo, soporta el rechazo del pueblo, el maltrato de la gente, pero cumple con tu obra evangelística de enseñar la verdad en todo tiempo. Hermanos, nosotros también aprendamos de ese consejo que le dio Pablo a Timoteo. Y dejemos de estar complaciendo al pueblo de Dios y empecemos a complacer a Dios. Pues de Dios es que viene nuestro socorro. Dejémonos de dar prioridad al pueblo de Dios y de preocuparnos por mantenerlos contentos y enfoquémonos en hacer la voluntad de Dios. Pues de lo contrario estamos destinados, escúchalo, al fracaso. Recuerden también lo que le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, es nuestro deber si queremos que las almas y nosotros seamos salvos. Nuestro deber no es para nada entretener a la gente o hacerle chistes y hacer reír a la gente. Nuestro deber tampoco es mantener la gente contenta. Por el contrario, nuestro deber es darle a conocer la verdad a la gente y la verdad los hará libres. Nuestro deber es hablarle a la gente del arrepentimiento y decirles que si no se arrepienten todos, sin exclusión de nadie, todos morirán. Así es que adelante, hermano, mantente firme y no permitas que el pueblo de Dios te haga fracasar. Ve, anda, ve y predica la palabra que Dios te ha dado y no la que el pueblo quiere escuchar. Redarguye al que tengas que redarguir y reprende al que tengas que reprender. Pero no olvides de hacerlo todo con amor y con mucha, sí, hermanos, con mucha, pero mucha paciencia. Vamos a una breve pausa en este instante, pero enseguida regreso con ustedes para concluir este tema. No te vayas, por favor. Recuerda, si sigues complaciendo al pueblo de Dios, puedes terminar en el fracaso. Ya volvemos. Conociendo la verdad, me siento libre. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. Bueno, creo que después de este programa, muchos con la ayuda de Dios van a tratar de replantear su estilo de prédica. Muchos van a revisar su forma de enseñar la palabra de Dios. Pues el propósito principal de este programa ha sido concientizarte del peligro que encierra complacer al pueblo de Dios en lugar de obedecer a Dios. Ministros, hay que tener mucho cuidado, pues el pueblo de Dios quiere por lo general escuchar cosas que le agradan al oído, mas no las cosas que pueden transformar sus vidas. Recuerda que tú no has sido llamado para entretener, tú no eres un entretenedor, tú eres un siervo de nuestro Señor Jesucristo y por ende tu amo es Jesús y no el pueblo. Tú te debes a Jesús y tu deber es hacer la voluntad de Jesús. Sí, es cierto que no todos van a estar contentos contigo cuando haces la voluntad de Dios, pero también es cierto que si te dedicas a complacer al pueblo de Dios en lugar de obedecer a Dios, lo que te espera es el fracaso. No olvides los ejemplos que presentamos en este programa,
donde confirmamos que Aarón fracasó. ¿Por qué? Por complacer al pueblo de Dios, haciendo dioses de oro. Tampoco olviden el ejemplo que presentamos de Saúl, donde confirmamos que Saúl fracasó por complacer al pueblo de Dios en lugar de obedecer a Dios. ¿Lo recuerdan? Jehová le dijo a Saúl: destruye todo en Amalek. Asegúrate que no quede nada vivo en Amalek. Y Saúl, por complacer al pueblo de Dios, trajo parte del botín de Amalek. Y eso lo hizo fracasar, pues Jehová lo desechó como rey. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿pudo el pueblo restituirle la posición de rey a Saúl? La respuesta es no. Entonces, ¿en qué nos ayuda a nosotros dejar de obedecer a Dios para complacer al pueblo? Al menos al rey Saúl eso no lo ayudó en nada. Finalmente, mi humilde consejo para todos los ministros es: por amor a Dios y por amor a ustedes mismos, no se enfoquen en los ministerios, enfóquense en Dios. No se preocupen por los resultados, preocúpense por hacer la voluntad de Dios. No estén pendientes de la aceptación del pueblo, más bien estén pendientes de la aprobación de Dios. Recuerda que si Aarón, Saúl y muchos ministros en la actualidad fracasaron por complacer al pueblo de Dios en lugar de obedecer a Dios, ¿qué te garantiza a ti que tú no vas a fracasar si cometes el mismo error que ellos? De complacer al pueblo de Dios en lugar de obedecer a Dios. Te recomiendo que imites a Jesús y no a los hombres. Haz como hizo Jesús, exalta a Dios y Él te exaltará a ti. Esto es todo en este programa. Yo en este instante me despido, deseando en el nombre de Jesús que tu vida sea bendecida grandemente con este programa. Agradezco tu compañía. Te pido que me acompañes la próxima semana, donde voy a estar aquí esperándote en Conociendo la Verdad. Gracias le doy a Dios por permitirme hacer este programa y me despido hasta la próxima semana. Aquí te espero en Conociendo la Verdad. Angustiada, en un laberinto me sentía atrapada, donde no había luz, donde no había nada. Estaba perdida y me sentía asustada. Y llegó Jesús, vino a liberarme, muriendo en la cruz, lo hizo por salvarme. Me declaro libre, me diste libertad, me declaro libre, el pecado ya no está, con tu sangre santa lo quitaste, ya no está. Me declaro libre, en mí no hay soledad, me declaro libre, oh, me declaro libre, me declaro libre. Y llegó Jesús, vino a liberarme, muriendo en la cruz, lo hizo por salvarme. Me declaro libre, me diste libertad, me declaro libre, el pecado ya no está, con tu sangre santa lo quitaste, ya no está. Me declaro libre, en mí no hay soledad, me declaro libre. Me declaro libre, me diste libertad, me declaro